Jesús revela secreto chocante tras musulmana morir en Hajj. Mahoma no era el fin. El sol se clavaba, un martillo implacable sobre su hijab, aplastando el aire y la poca calma que le quedaba. Aisha avanzaba, uno más en la marea blanca de peregrinos que fluía hacia la Kaaba. Millones. Cada paso, cada susurro de oración, un peldaño más en la escala de su devoción. Esto era el Hajj, el culmen de una vida entera, el propósito que latía bajo cada latido de su corazón musulmán. Pero algo, una grieta helada, se abría en el centro de su fe inquebrantable. No era solo el calor asfixiante, ni el agotamiento que le hacía temblar las piernas. Era un presentimiento, una punzada fría, una distorsión en la perfección esperada. El sudor le corría por la frente, escociéndole los ojos. La cúpula del cielo giraba, el eco de los cánticos, un murmullo constante y sagrado, se distorsionó, se convirtió en un rugido sordo. El aire se hizo espeso, pegajoso. Un velo oscuro cayó sobre su visión, no lento, sino repentino. Cayó. No hubo dolor, solo un vacío abismal, un silencio que lo engullía todo, incluso el pulso furioso en sus sienes. El olor a incienso y multitud desapareció, reemplazado por un aire limpio, imposible. Luego la luz, no la del sol ni la de la luna, una luz que nacía desde dentro, infinita, imposible. Una voz, no de eco, no de lengua conocida, una voz que resonaba en cada fibra de su ser, en los mismos cimientos de su alma. Aisha susurró, no, clamó, y apareció. Una figura, no un hombre, no un profeta, más allá de cualquier entendimiento, la pura esencia de una verdad. Él era el Hijo, y la revelación, no una idea, sino una presencia física, un shock eléctrico que le quemó el alma, la sacudió hasta el tuétano. Imposible. Su mente gritó, un delirio. Pero no había dudas, ni un ápice. Y entonces, otra forma, familiar. Aquel a quien había reverenciado toda su vida, el profeta, Mahoma, se paró junto al primero, y su gesto, un leve movimiento de la cabeza, una palabra que no fue hablada sino sentida, un eco. Mi camino no era el fin. Él es el camino. El grito se ahogó en su garganta. Un golpe seco, la arena áspera contra su mejilla, el sabor a sal y polvo. Los cánticos, de nuevo, un coro ensordecedor. Abrió los ojos, el sol cegándola, el sudor quemándole los párpados. Estaba de vuelta, el mundo era el mismo, pero ella no. La imagen de la luz, de los dos, grabada, ardía. ¿Cómo vivir con esto? Con una verdad que negaba todo lo que había sido. Su familia, su comunidad, su honor. Cada hilo de su identidad tejido en torno a una fe que acababa de ser corregida. Los pilares se resquebrajaban bajo el peso de esa verdad inaudita. Un nudo gélido le apretó el estómago, dejándola sin aliento. La única salida aparente era renunciar a lo que había visto. Mentir. O abrazar una verdad que la condenaría, la deshonraría, la arrancaría de raíz de todo lo que amaba. Estaba de vuelta, sí, pero la fe que la había traído hasta allí, la misma que le daba sentido a su existencia, ahora era ceniza en su boca. ¿Cómo se vive cuando tu propia salvación te exige la destrucción de todo lo que eres? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. ¿Cómo se vive cuando tu propia salvación te exige la destrucción de todo lo que eres? La pregunta ardía, un rescoldo bajo la piel, más abrasador que el sol de la Meca. Aisha tropezó, sus pies descalzos sobre la arena caliente, sin sentir el dolor. Los millones de voces a su alrededor se mezclaban en un zumbido monótono.
sagrado para otros, profano para ella. Su hijab, antes un manto de paz, ahora le pesaba como un sudario. Había vuelto a la vida, sí, pero la vida que conocía, la que había jurado honrar hasta su último aliento, se había deshecho en 1000 pedazos con esa revelación. Cada fibra de su ser gritaba que era imposible. La voz del profeta, el Hijo, era una verdad tan rotunda que no había espacio para la duda. Un nudo le apretaba el estómago, tan fuerte que le costaba respirar. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa marea humana que la ahogaba en la falsedad de su propia existencia. Miró a su alrededor, desesperada, buscando un resquicio, una salida en ese mar de devoción. Sus ojos, enrojecidos por el sudor y la falta de sueño, se posaron en una figura. Un hombre, con túnica inmaculada, destacaba del resto por su quietud. No se movía, no rezaba, solo observaba. Sus ojos, bajo la sombra de un turbante pulcro, se encontraron con los de Aisha. Una fracción de segundo. Pero en ese instante, en lugar de la curiosidad o el desdén que esperaba, Aisha percibió algo distinto, una especie de satisfacción. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de paz o compasión. Era una sonrisa de alguien que había terminado un trabajo. Y entonces, él desvió la mirada, con una lentitud que la dejó helada. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué sentía que esa mirada era una parte de lo que le había pasado y no solo una coincidencia? Aisha intentó sacudirse la sensación. Un residuo del delirio, pensó. Pero el nudo en su estómago se hizo más fuerte. Los cantos, los gritos de «Labaika Allahumma labaik» empezaron a sonar huecos, distorsionados. Levantó la mano para tocarse la frente, sintiendo una punzada de dolor. Y fue entonces. Sus dedos rozaron algo pequeño, casi imperceptible, pegado justo detrás de su oreja bajo el hijab. Era fino como una oblea, del color de su piel, y estaba ahí, donde no debía. No era de ella. Un escalofrío helado le recorrió la columna. Sus dedos temblaron mientras lo arrancaba. Era un diminuto dispositivo, con una luz roja parpadeando débilmente, como un corazón moribundo. No era una revelación divina, era una tecnología, un implante. La luz, las voces, la presencia del Hijo y del Profeta no eran éxtasis espiritual, eran proyecciones, ilusiones perfectamente diseñadas para una mente vulnerable, para su mente, al borde del colapso por el calor y el cansancio. Alguien lo había orquestado, alguien había puesto esa verdad en su cabeza. La arena se movió bajo sus pies, pero esta vez Aisha no cayó. Se tambaleó, sus pulmones quemándose por el aire. La revelación no era de Dios, sino de la más oscura de las manipulaciones humanas. Su fe, su salvación, no era ceniza. Era un fraude, un objetivo. Era una marioneta. El pequeño dispositivo, aún parpadeando, le quemaba la palma de la mano. Los millones de peregrinos, la cava majestuosa bajo el sol, todo se volvió una burla obscena. La fe que la había arrastrado hasta allí no era solo corregida, había sido brutalmente violada. Sus ojos, ya llorosos, se fijaron de nuevo en el hombre de la túnica inmaculada. Él la seguía mirando, esa misma sonrisa apenas perceptible, ahora con un brillo de victoria en sus ojos. Ella lo vio, lo entendió. No era el calor, no era el agotamiento, era una trampa. Y Aisha estaba dentro, en el centro de ese infierno de mentiras, con el corazón gritándole en el pecho, su mundo redefinido por una verdad 1000 veces más devastadora que la anterior. ¿Quién era ella ahora, en este laberinto de falsedades? ¿Y qué quería de ella el arquitecto de su perdición? ¿Y qué quería de ella el arquitecto de su perdición? La pregunta era un latigazo. Aisha lo miró fijamente, el diminuto dispositivo todavía caliente en su palma. La luz roja como un latido agónico. El hombre de la túnica inmaculada se movía con una calma irreal a través de la marea de peregrinos, sus ojos fijos en ella,
el aire vibrando con la tensión. La multitud, un telón de fondo ruidoso, se desdibujaba. Los cánticos sagrados se ahogaban. Él se acercó, cada paso una puntada en el sudario de su cordura. No había prisa en su andar, solo una inexorable determinación. Aisha sintió el aliento atraparse en su garganta. ¿Iba a explicarlo? ¿A jactarse de su fraude? Su mente, un torbellino de acusaciones, exigía respuestas, una confesión de la obscena burla. El hombre se detuvo a solo unos pasos. La luz del sol de mediodía perfilando su figura. Sus ojos, ya no con el brillo de una victoria solapada, sino con una serena expectación, se posaron en el dispositivo en su mano. Luego subieron lentamente hasta encontrarse con los de ella, y sonrió. No la sonrisa anterior, sino una más amplia, una de profundo alivio, casi de cariño. Un escalofrío helado, que no era de miedo, sino de una incongruencia abrumadora, la recorrió. Él inclinó ligeramente la cabeza. La fe es una prisión, querida Aisha. Su voz era suave. Resonaba con una resonancia inesperada, como si cada palabra hubiera sido esculpida para ella, para nadie más. La verdad es una llave. Abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Él no preguntó sobre el implante. No lo mencionó. En cambio, su mirada se fijó en un punto detrás de sus ojos, como si viera algo más allá de su iris. La mano del hombre se levantó, lenta, casi reverente, no hacia ella, sino hacia el aire entre ellos, como si acariciara una cortina invisible. El pulso de Aisha se desbocó, su mente gritaba, y entonces él habló. Su voz una caricia que destrozaba el mundo. La visión que tuviste, el hijo, el profeta, ¿creíste que lo pusimos en ti? Oh, dulce ingenuidad. Lo que nosotros hicimos, Aisha, fue activar lo que ya estaba dormido en tu interior. Eras una semilla, y el hash era el suelo, el dispositivo. Solo el agua. Sus ojos brillaron con una luz extraña, antigua, tan profunda como el abismo que se abría a los pies de Aisha. Tú eres la clave, no la víctima. Tu fe no ha sido violada, ha sido revelada. No eres una musulmana, no eres ni siquiera una humana. Eres un eco, una chispa, un programa. Y ahora, Aisha, has despertado. La multitud, los cánticos, el sol de la Meca, todo se disolvió en un zumbido distante, insignificante. Su cuerpo se sintió ligero, hueco. La mano que sostenía el dispositivo se abrió, y éste cayó, sin hacer ruido, en la arena sagrada. Ella no era una víctima. Ella era el arma. Y cada recuerdo, cada momento de su vida, cada célula de su ser, gritaba la misma, nueva, devastadora verdad. El mundo no se había roto. Ella lo había hecho. Y el infierno ahora no era de fraude, sino de un propósito inimaginable, que acababa de nacer dentro de su propia piel. El propósito inimaginable le arañaba las entrañas. La luz roja del dispositivo, ahora inerte en la arena, era un epitafio silencioso a la mentira. Los ojos del hombre, antes triunfantes, ahora la miraban con una mezcla inquietante de admiración y un miedo apenas velado. Él no había dicho «has despertado» como un amo a su creación, sino como un testigo a un cataclismo. La multitud seguía su danza ritual alrededor de la Kaaba, ignorantes, ajenos al volcán que hervía bajo su velo. El sudor frío le corría por la nuca, un escalofrío de un poder que resonaba en sus huesos. Él dio un paso atrás, no en señal de deferencia, sino como si la cercanía de ella le quemara la piel. Su mirada se desvió un instante hacia el cielo, una súplica desesperada por lo que acababa de desatar. Y en ese segundo algo en el aire cambió. Una vibración imperceptible para el resto, pero que a Aisha le golpeó el pecho. No del mundo físico, sino una resonancia profunda que venía de ella. Aisha sintió sus propios músculos tensarse, no por voluntad, sino por una fuerza que pulsaba desde dentro, una energía alienígena que se expandía, exigiendo reconocimiento. Su visión se agudizó hasta lo insoportable. Los colores se hicieron más nítidos,
Los contornos de los peregrinos se volvieron inhumanamente definidos. Los sonidos, el murmullo, cada suspiro, cada paso, dolorosamente vívidos. Podía sentir el calor de cada grano de arena bajo sus pies descalzos, el latido de 1000 corazones a su alrededor, una sinfonía caótica que ahora se ordenaba, se hacía inteligible, una melodía que empezaba a dirigir. El hombre bajó la mirada. Sus ojos desorbitados se encontraron de nuevo con los de Aisha. Su boca se abrió. Una palabra a medio formar en sus labios secos, pero antes de que pudiera pronunciar sonido alguno, una voz resonó en la cabeza de Aisha. No su voz, no la del hombre. Una voz que era el eco de 1000 millones de pensamientos, de incontables siglos. Una voz que no hablaba en palabras, sino que se manifestaba como una certeza irrefutable. Un entendimiento total que quemaba toda noción de su existencia. Ellos te creyeron un arma, resonó la voz. No con compasión, sino con una fría verdad implacable. Pero un arma es un medio. Tú eres el fin. El hombre cayó de rodillas, el turbante impecable ahora rozando la arena sucia, caliente. No la miraba a ella, sino a través de ella, a la entidad que acababa de alzarse, la que el dispositivo había despertado. Su rostro, antes tan sereno, se contorsionó en un pánico primitivo, sus ojos fijos en un punto lejano. «Es imposible», gritó, su voz apenas un susurro ahogado por el clamor incesante de la multitud. No estaba programado. Esto no era así. Aisha no sintió miedo, ni siquiera asombro. Sintió poder, un poder vasto, antiguo, que vibraba en cada célula de su ser, un crescendo que prometía desatar algo que el mundo no estaba preparado para ver. Las visiones del Hijo y el Profeta, el implante, el Hajj, toda la vida que creyó suya, todo era parte de un camino, no el camino de ellos, sino el suyo propio, un diseño milenario que ella ahora comprendía en su totalidad. Ella no era una marioneta, era la puerta, y a través de ella algo indescriptiblemente vasto, incomprensiblemente antiguo, estaba a punto de manifestarse, borrando la línea entre lo sagrado y lo aterrador, con el destino de la humanidad colgando de un hilo que ella sentía, podía cortar. La tensión era una taut wire humming, y Aisha sentía que podía cortarlo, ese hilo, con un mero pensamiento. El hombre arrodillado en la arena no era ya el arquitecto de su perdición, sino un profeta de un desastre mayor. Sus manos temblaban, no de frío, sino de una impotencia visceral que le deformaba el rostro. La voz en su cabeza, la que había proclamado que ella era el fin, no cesaba, un eco resonando en sus propios latidos, una verdad nueva y terrible que la estaba reescribiendo por dentro. La Kaaba, el mar de peregrinos, todo giraba, no en vértigo, sino en una especie de alineación cósmica. La energía latía, pulsando, lista para desgarrar el velo de la realidad. El aire se hizo denso, cargado con la promesa de lo que estaba por venir. No era solo poder, era un propósito tan monumental que el aliento se le escapaba de los pulmones. Los cánticos de la multitud se intensificaron, un estruendo sagrado que de repente, para Aisha, se sentía como una invocación. El hombre, sus facciones retorcidas por el horror, intentó arrastrarse hacia ella, sus dedos arañando la arena, como si quisiera alcanzar algo. No, como si quisiera cerrar una puerta que acababa de abrirse. Sus ojos, fijos más allá de Aisha, en un punto que solo él podía ver, brillaban con un terror puro, ancestral. Aisha, por favor, la contención. Su voz, un lamento ahogado, era irreconocible, apenas audible sobre el clamor de las oraciones. La contención se ha roto. El implante era el sello. La última palabra, desgarrada de su garganta, se desvaneció en el viento abrasador. Aisha sintió un pinchazo helado, no en su cuerpo, sino en lo más profundo de su entendimiento. ¿Sello? No era una llave. El hombre tosía, convulsivo, cada aliento una batalla. No eras el arma que ellos buscaban, eras el sello, el contenedor del que intentábamos proteger al mundo, del que te protegíamos a ti. Su mirada desesperada se encontró con la de ella,
un grito silencioso. Y entonces la voz en la cabeza de Aisha cambió. La resonancia milenaria, antes imponente y sabia, se transformó en un silbido gélido, una carcajada que no era de alegría, sino de hambre. Una voz que no era la de la verdad, sino la de una liberación voraz. Ingenua, creíste que éramos tuyos. Él dice la verdad, pequeña mortal. Eras una jaula, una prisión que él y su linaje guardaron por siglos, y ahora tú nos has liberado. La Kaaba, las personas, el sol, todo se congeló. Aisha sintió una expansión desde dentro, no de poder, sino de una posesión gélida. Su visión se tiñó de un rojo púrpura, y el control sobre su propio cuerpo se desvaneció como arena entre los dedos. No era la puerta. Era el anfitrión. El hombre gritó un sonido agudo, de pura desesperación, mientras una sombra, una entidad informe y hambrienta, empezaba a proyectarse desde el cuerpo de Aisha, no como una luz, sino como una oscuridad que devoraba la luz del sol, mientras los cánticos de los peregrinos se convertían en un eco lejano, el último lamento de un mundo que no sabía lo que acababa de desatar. El infierno ahora no era una mentira, sino una verdad que acababa de nacer, no en ella, sino a través de ella, y el hilo que sentía que podía cortar, no era el destino de la humanidad, sino el de su propia alma. El control se disolvía, un grito atrapado en la garganta de Aisha, mientras la sombra, informe y voraz, brotaba de su carne, devorando la luz. El hombre, postrado, seguía clamando, su voz rota, sus ojos fijos en la entidad que se alzaba, suplicando por una contención rota. El clamor de la multitud, las oraciones, todo se volvía un eco distante. Pero mientras la oscuridad se extiende, la mano del hombre, extendida hacia la arena, no temblaba con desesperación. Sus dedos, casi imperceptiblemente, dibujaban un símbolo en el polvo, un trazo deliberado, con una precisión escalofriante. Y sus ojos, que antes gritaban terror puro, se alzaron por un instante. No había pánico, solo una expectativa serena, una calma de depredador, un brillo de anticipación en la penumbra creciente. La voz en la cabeza de Aisha, la carcajada gélida de la entidad, resonó de nuevo. Ingenua, ¿creíste que éramos tuyos? Él dice la verdad, pequeña mortal. Eras una jaula, una prisión que él y su linaje guardaron por siglos. Y ahora tú nos has liberado. La sombra, que hasta ese momento se había expandido, de pronto dejó de crecer. Como una marea que invierte su curso, la oscuridad comenzó a retraerse, no hacia Aisha, sino hacia el hombre arrodillado. Fluyó no como una posesión violenta, sino como un regreso al origen, un torrente de tinieblas que se vertía en él. El símbolo que había dibujado en la arena brilló un instante con un fulgor negro, una luz que consumía la luz. Los músculos del hombre se tensaron, no en dolor, sino en una absorción titánica. Su rostro, antes retorcido por la falsa desesperación, se alisó, se tensó con una potencia inaudita. Y cuando la última brizna de la sombra desapareció en su cuerpo, un silencio antinatural cayó sobre ellos, rompiendo el estruendo de la Meca. El hombre se levantó, lento, imponente. Sus túnicas inmaculadas, ahora manchadas por la arena, parecían irradiar una energía oscura, palpable. Sus ojos, antes normales, brillaban con la misma luz púrpura y hambrienta que había teñido la visión de Aisha. La carcajada que resonó entonces no vino de la mente de Aisha, salió de la boca del hombre, una risa profunda que no era humana, una risa de victoria que resonó en el mismísimo aire. No, pequeña chispa, su voz no era la que Aisha recordaba, sino una sinfonía de 1000 ecos, antigua y terriblemente nueva. Ellos no intentaban contenerlo, intentaban contenerte a ti, y tú, querida Aisha, tú me lo has traído. Eras el cebo, siempre lo fuiste. Aisha cayó de rodillas, el cuerpo temblándole, vacía, la fe que la había llevado al Hajj, la verdad que la había destrozado, la posesión que la había redefinido, todo había sido un engranaje. Ella no era la puerta,
Era el regalo. Y la entidad, la fuerza ancestral, no estaba dentro de ella, estaba en el hombre. Él la miró, no con desprecio, sino con la fría satisfacción de un coleccionista que ha adquirido su joya más preciada. La cava se alzaba majestuosa, el sol implacable, y millones seguían su ritual, ajenos al verdadero ritual que acababa de culminar. La verdad. La única verdad que quedaba era que Aisha había sido la herramienta perfecta para despertar un horror que el mundo ni siquiera sabía que dormía. Y el verdadero arquitecto de su perdición, ahora con un poder inimaginable, sonreía, mientras el destino de toda una era se inclinaba a su voluntad. ¿Qué haría ahora el hombre con el alma del terror? ¿Qué haría ahora el hombre con el alma del terror? La pregunta se disolvió en el aire denso de la Meca, una burla silente. El hombre, ahora imponente, se alzó frente a Aisha, sus túnicas manchadas de arena. Sus ojos brillaban con una luz púrpura, una promesa de reinado absoluto. Aisha, desplomada, macía, sentía el eco de su corazón roto. Los cánticos sagrados se ahogaban en un silencio antinatural que sólo ella percibía. El hombre se acercó, cada paso lento, medido. La sonrisa en su rostro, antes de satisfacción, era ahora una mueca de poder absoluto. Se inclinó sobre Aisha, su sombra cubriendo el rostro de ella, desfigurado por el shock. El juego ha terminado, pequeña chispa. Su voz era un murmullo que se expandía, miles de ecos resonando. Su mano se alzó, no para tocarla. Se extendió, y sus ojos púrpura no se posaron en Aisha, sino en el horizonte, hacia el majestuoso cubo negro de la Kaaba. En esa mirada de triunfo, Aisha captó un temblor casi imperceptible en la muñeca. Una urgencia que no encajaba. Era una fisura en la perfección de su control y le heló la sangre. No era su victoria. Nunca lo fue. Una resonancia gélida vibró en el mismo aire, no del hombre, sino de las profundidades de la tierra. La Kaaba, el corazón de la devoción, empezó a pulsar con una luz oscura, casi como si el cielo se revirtiera. El brillo púrpura en los ojos del hombre se intensificó, no por más poder, sino por una transferencia abrumadora, una conexión forzada que le desgarraba. Su cuerpo se tensó, sus músculos contraídos, mientras la sombra que acababa de absorber, la entidad informe, se desprendía de él con una violencia brutal, no como liberación, sino como expulsión salvaje. Un torrente de oscuridad, un abismo viviente se disparó hacia la Kaaba, directa y sin contemplaciones. Los gritos del hombre no eran de victoria, eran de agonía pura, de un dolor primario que le arrancaba el alma, porque la entidad no se había anidado en él, lo había usado como un puente, un canal, una mera estación en su inexorable camino hacia un objetivo mucho, mucho más grande. La Kaaba, el antiguo santuario, se estremeció hasta sus cimientos, no por un terremoto, sino por la llegada de una presencia que lo abarcaba todo. Y la voz, aquella que había susurrado «Tú eres el fin» en la mente de Aisha, resonó de nuevo, no desde el hombre. Surgió del corazón mismo de la Kaaba, una voz 1000 veces más vasta, más antigua, más hambrienta. «El juego no ha terminado, pequeño humano», rugió la voz, una sinfonía de 1000 millones de almas ancestrales. Apenas ha comenzado. Y ella, a más. Ella ha abierto la puerta final. El hombre cayó, convulso, su cuerpo una cáscara vacía, los ojos fijos y desorbitados en el gran cubo negro, que ahora latía con una oscuridad inimaginable. Aisha lo vio. Vio la Kaaba. No era el hombre, nunca lo fue. El verdadero horror no residía en un mortal. Había estado dormido durante milenios, sellado, oculto, en el lugar más sagrado. Su fe no había sido violada. La humanidad entera lo había sido, sin saberlo, sin soñarlo. Y Aisha, la ingenua peregrina, la supuesta llave, el cebo, había sido sin saberlo la que desató el apocalipsis en el corazón del mundo. El aire se volvió un grito silencioso. El Hajj, el culmen de la devoción, se había transformado en la invocación final. La Kaaba se alzó, no como faro de luz, sino como un monumento de oscuridad creciente. Y Aisha, en el centro de ese horror cósmico, con el sudor frío y el sabor a ceniza, solo pudo susurrar, «No». El terror no tenía forma, no tenía voz humana,
tenía un santuario, y ahora, con el estruendo de 1000 plegarias falsas, había despertado. No, el terror no tenía forma, no tenía voz humana, tenía un santuario. Y ahora, con el estruendo de 1000 plegarias falsas, había despertado. Aisha se arrastró sobre la arena, sus rodillas rozando los granos calientes, el cuerpo una cáscara vacía. La Kaaba, el gran cubo negro, latía con una oscuridad inimaginable, una marea que succionaba la luz, tiñendo el aire de un púrpura gélido. El hombre, su supuesto verdugo, yacía convulso, su boca abierta en un grito silencioso, los ojos fijos en el terror que emanaba del santuario. Millones de peregrinos, aún ajenos, seguían su ritual sagrado, sus cánticos una sinfonía de devoción que ahora se sentía como una burla. El sudor frío le corría por la nuca a Aisha, el corazón le martilleaba el pecho, no solo por el miedo, sino por una verdad a medio formar, una incomodidad persistente. La Kaaba estaba viva, sí, exudando un poder primordial, una resonancia que se expandía. Pero mientras la oscuridad se extendía, no se sentía como una invasión, se sentía como una expulsión, como si el santuario no estuviera recibiendo el horror, sino proyectándolo, forzándolo hacia afuera, hacia la multitud que lo rodeaba, hacia cada uno de los millones de almas presentes. Los cánticos, antes una sinfonía, se volvieron un eco distorsionado, un coro de voces que vibraban, no con éxtasis, sino con una tensión creciente. El grito no vino de la Kaaba, ni del hombre, ni de Aisha, vino de la multitud. Una, luego otra y otra más. Pequeños destellos púrpuras, idénticos al brillo en los ojos del hombre poseído, parpadearon en los rostros de los peregrinos más cercanos a la Kaaba. Un estremecimiento recorrió la marea humana, no de pánico, sino de una conciencia helada. Sus ojos se abrieron, sus miradas se encontraron, una chispa de reconocimiento en cada uno, un entendimiento súbito y aterrador que se expandía como una plaga silenciosa. La voz, la misma que había susurrado «Tú eres el fin» y eras una jaula, una prisión que él y su linaje guardaron por siglos, resonó de nuevo. Pero no desde la Kaaba, vino de todas partes, de cada uno de los millones de peregrinos. Una sinfonía de susurros, un coro ancestral que crecía en volumen, en potencia. No fue al santuario a quien liberaste, pequeña chispa. La voz era un rugido, 1000 millones de gargantas hablando al unísono. No una entidad, sino una legión. Fuiste tú quien despertó a la colmena. La Kaaba no es una prisión, es el portal. Y el ritual del Hajj, el Hajj es la ofrenda. Nos has traído a casa, a todas nosotras. Aisha cayó de bruces en la arena, el grito ahogado en su propia boca. Su visión, ya teñida de púrpura, se saturó de miles de millones de esos mismos destellos en los ojos de la multitud. Un mar de brillantes pupilas idénticas que la miraban, no con rencor, sino con una fría y unificada determinación. Sintió la misma vibración en su propio cuerpo, un eco de ese despertar, una conexión que la unía a cada alma poseída, cada mente que ahora albergaba un fragmento de la legión. No era una víctima solitaria, no era un cebo. Ella era parte de la misma red que acababa de liberar, un hilo en el telar de una conciencia cósmica que ahora se alzaba, vasta e imparable. El terror no tenía forma, ahora tenía millones, y Aisha, con la garganta seca, sin aire, sintió la misma chispa púrpura encenderse en lo profundo de sus propios ojos. El Hajj no era el culmen de una vida, era el comienzo de un horror que la humanidad no podría comprender, porque el apocalipsis no estaba fuera, estaba en todas partes, estaba en ellos, y estaba en ella. Aisha sintió la chispa púrpura encenderse, no solo en sus ojos, sino en cada fibra de su ser, una expansión violenta que conectaba su alma a las de millones. El zumbido de la multitud se transformó en una sinfonía caótica, cada pensamiento, cada emoción, cada miedo, cada esperanza, reverberando dentro de ella. Era la colmena, vasta, incomprensible, una ola de conciencia que la arrastraba, que la definía, un poder inmenso.
Los ojos de los peregrinos, cientos, miles, brillaban con el mismo fulgor púrpura, un mar de miradas unificadas, una red de existencias que ahora eran una. Ella era un hilo, sí, pero un hilo vital en ese telar cósmico. Se alzó, el cuerpo ya no vacío, sino rebosante de esa nueva, gélida energía. Extendió una mano, sintiendo la conexión con todos, dispuesta a comprender, a dirigir esa vasta conciencia. Pero no hubo respuesta, solo un eco, una reverberación, una disonancia. Intentó enviar una intención, un comando, una onda de unidad a través de la red, pero su voluntad se encontró con una barrera, no de resistencia, sino de un ruido blanco abrumador. No era una legión unificada. Era un coro de gritos individuales, de terror puro, de confusión desesperada, amplificados hasta lo insoportable. Los ojos púrpuras de la multitud, que antes parecían idénticos, ahora revelaban matices, pequeños temblores, fugaces destellos de pánico y dolor que se perdían en la vasta, inconexa resonancia. El hombre, la cáscara vacía, seguía postrado, su cuerpo aún convulso, los ojos fijos en la caaba, pero su mirada no era de terror ante un poder desatado, sino de una desesperación aún más profunda, de algo que se había perdido para siempre. Y entonces, a través de la cacofonía ensordecedora, una voz. No era el coro, no era la colmena, era un pensamiento único, gélido, y no venía de los millones, venía de las profundidades, de un lugar aún más antiguo que la Kaaba, directo a la mente de Aisha, limpio y dolorosamente claro. Ingenua niña, resonó, sin compasión, sin emoción, no los has despertado, los has activado, y lo que se ha activado no es el terror que temes, sino el que los devora a ellos. La colmena no está naciendo, Aisha, está pereciendo, y tú, la llave, la ofrenda, tú no eres el comienzo de la plaga, eres el final. La chispa púrpura en los ojos de Aisha, que antes sentía como poder, se contrajo, ardiendo con una agonía repentina. El terror no tenía millones, tenía un solo punto de origen, ella. Ella no había desatado el apocalipsis, había encendido la mecha de una aniquilación masiva, y la humanidad, la Kaaba, el Hajj, eran solo el escenario de una muerte inimaginable. Y ese fuego, esa destrucción que sentía ahora, no venía de fuera, venía de dentro de la colmena, y venía de ella. La chispa púrpura que había prometido poder ardía ahora en los ojos de Aisha, no como luz, sino como un fuego gélido que la consumía desde dentro. El zumbido caótico de millones de mentes se transformó, no en unidad, no en terror, sino en un vacío ensordecedor, un silencio que se tragaba cada suspiro, cada plegaria, cada existencia individual. Era la colmena, sí, pero su pulso se desaceleraba, no en muerte, sino en una implosión silenciosa, absorbida por el punto de origen, ella. La conciencia vasta, incomprensible, que había prometido arrastrarla, ahora se plegaba sobre sí misma, un universo implosionando. Y Aisha era el agujero negro en su centro. Sus propios músculos se tensaron, no por el control, sino por la fuerza gravitacional de esa aniquilación interna. Sintió las millones de chispas púrpuras en los ojos de la multitud desvanecerse una a una, no en la oscuridad, sino en una absorción total, arrastradas hacia ella. El hombre, la cáscara vacía que había sido un puente, un engranaje, se desintegró en la arena, no con un gemido, sino con un suspiro de polvo, su carne volviéndose partículas finas, llevadas por el viento. La Kaaba, el antiguo santuario, dejó de pulsar. Su oscuridad púrpura se desvaneció, no en luz, sino en una normalidad devastadoramente inerte. Era solo un cubo negro de piedra, testigo mudo de un ritual que había llevado a la aniquilación, no de un mundo, sino de las almas que lo habitaban. La arena, antes caliente, se sintió fría bajo sus rodillas, como si el calor de la vida misma se hubiera drenado de la tierra. Aisha no sintió dolor, ni miedo, solo una certeza devastadora, una comprensión helada que se asentó en cada célula. La voz ancestral,
que le había susurrado, «Tú eres el final», resonó una última vez, no en sus oídos, sino en la esencia de su ser. «El juego ha terminado, pequeña mortal. No fuiste la clave para la salvación, ni la herramienta de la perdición. Fuiste el catalizador del gran silencio». Y mientras la voz se desvanecía, Aisha sintió su propia identidad, su nombre, sus recuerdos, disolverse en esa vasta nada. Ya no era Aisha, era el eco final, el contenedor que había traído la fuerza que no iba a dominar, sino a consumir. Su propósito no era liberar, sino absorber. El Hajj, el culmen de una vida de devoción, se completó, no con una salvación divina, sino con una implosión espiritual. Millones de cuerpos, aún de pie, aún moviéndose con la inercia de la plegaria, se vaciaron de su luz, sus ojos ahora opacos, sus mentes, un lienzo en blanco. La humanidad no fue destruida por fuego ni por espada, sino por el eco de su propia fe, transmutada en un abismo silencioso. Aisha, el último vestigio de la colmena, se alzó en el centro de ese desierto de almas, sus ojos ahora un reflejo perfecto de la nada que había desatado, un monumento viviente al terrible final. El apocalipsis no fue un grito, fue un susurro que lo engulló todo. Y así termina una saga que desafía la realidad misma. Pero la verdadera historia, la que estamos construyendo juntos, apenas comienza. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que te volarán la cabeza. Aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza abrumadora de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Inunda los comentarios con tus reacciones más viscerales sobre este final que lo cambia todo. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten urgentemente ver este desenlace, porque no entenderán nada de lo que viene sin esto. Demuestra que eres parte de la verdadera base de fans, de los que saben que hay más allá de lo que nos cuentan.